celebrar este día de Navidad, o allá en la Hierbabuena, allá para allá de río para arriba. Allá en los cielos que lo andábamos escondiendo porque estaban persiguiendo el gobierno de Porfirio Díaz a todos los que tenían interés en la tierra, porque los despojaba de la tierra y los mandaba a la jodida. Querían matar a mi abuelito Andrés Núñez y nos fuimos para allá para la tierra, y allá en la Hierbabuena hay una barranquita y trae un manantial corriendo al agua, muchita agua, y allá hay unas positas y todo. Y el papá Andrés es un viejo barbón así, tenía unas barbas rosillas y bigote, no era cualquier carácter, pero era trabajador. Que allá arriba del cerro había muchos magueyes de isqui para hacer isqui y hacer reatas, y todo eso tuvimos. Y traía pencas y éramos de costal, yo le ayudaba. Y luego, llegando a empezaba, las machucaba y las hacía manojos y le echaba un tanque de agua que había hecho él. Y unos 3 o 4 días se podía la penca. Ajá, y quedaba puro isqui, ya lo lavaba bien lavadito con agua fría, y luego hacía un manojote de isqui bonito, y se iba para la casita, y diciéndole, Juan, ayúdame. A mi papá le decía, agarra la taravilla, y vamos a hacer reatas, y hacíamos reatas de esas grandes, así, bien torciadas, y nos las compraban a 6 reales cada reata. 6 reales, sí. A 6 reales. Se usaba mucho eso. 6 pesos oro. Y las salíamos a vender a Yesca o por el que quisiera. Y sí hacíamos dinerito. Y con él comprábamos algunas cosas para comer, como sal, azúcar, porque ahí tenemos leche, tenemos vacas. Que ahí tenemos vacas y había todo. Nosotros compramos sal, azúcar, a ver, canela. Telas. Ahí estábamos, harto tiempo paramos allí. Y cuando era ese día, hacíamos cantos grandes, ya no me acuerdo de ellos. Vamos, pastorcitos, vamos a ver al Señor. Que no sé esperando, pero cantar todos en coro, chulísimo. Y, no, yo yo era un güerito con mi calzoncito de cotoncito, no había ropero, ni ropa, ni mamarita, me hacía una bolsa aquí para guardar algunas cosas. ¿Y cómo se vestía? Ajá. ¿Usted cómo se vestía? Y así anduvimos pasando la vida. Y creció el tiempo. Entonces ganó la situación de la revolución. Y Papa Félix se murió en Chichihualco, balanceándose con los guachos. Y ahí quedó mi abuelo, ahí está en Camposanto. Me lo enseñaron mis hermanos de Novarita, ahí que yo, Pedro acabó, mandaron altos guachos, y hago las patas para arriba. Y también se le pasaba mucho. Ahora en estos momentos se lo estoy recordando, pero quiero decirle que Dios nuestro Señor, el cual yo creo en Cristo, ha de iluminar el pensamiento de ustedes para que sean felices y no anden pensando puras tonteras. Piensen en la felicidad. Si alguna jovencita aparece un muchacho ahí todo catín y eso, no le hagan tanto caso. Se necesita conocer su origen y que no van a ver, Natalia y Valeria, se van ustedes. Así andaba cayendo. Nada de caprichos. De mi familia. Así pero no pasó nada, quedó bien. Así que yo les suplico a ustedes que vayan pensando en Cristo,
Cristo es el amo del cielo, de la tierra y de todo. Es universal, al que no quiera quiere, al que no quiera quiere, que no lo quiera. Una vez, estando en la hospital, fui al otro lado con mi hermano, una masita, un pizza. Mamá. Y sembramos hasta Chile, de grande, y había hasta Chile, y calabacita muy sayota. Y esta fécula tiene que cada una salían 2 calabacitas muy sayotas. Y yo de cada una vaca que mi papá Juan tenía agarrado, ya no va a quedar otro lado, así, arriba, para que subiera, para que no olvidara comer un bifa. Y ahora me fui a regar, y me vine, cuando me vine, la gualó ya estaba duro para arriba, ya creció el río. El río se puso, no había fuerte, el río se puso grandísimo, las piedronas grandes que hay chocaban así. Y entonces había potines y había víboras, hasta animales que atacaban al hombre. Yo me di cuenta de todo eso. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Me encomendé a Cristo y me saqué no tenía pantalón, no me dejé un calzoncillo, y así, un puro calzoncillo, y me tiré, y mamá Juani estaba del otro lado con mi comadre Polonia. ¡No se tira! ¡Ay, Dios mío! No se tire, me voy a llevar al río. Así fue el río, Costa Grande, no había puente, una piedrona grande, y que salgo con unos 350 metros de lejos y salí, y ya me vine dando vueltas acá, ya la serie que estaba llorando, ay Dios mío, y me abrazaron. Yo era medio blanquito, no que era tierno como ahora, era blanco todo, me abrazaron y me besaron. Ya nos fuimos para casa, vivíamos entonces el filo, allá estaba la casa, era de porcones y no había de nada, era de puro tabalí. Ya llegamos con mi hermano a las 8. Pero pasaba velado cada 15 días, había mucha carne pasajeada, para poder doblando la carne, lleno de carne. Una vez que veía César, agarraba pasado crudo, se andaba comiendo. Sí. Y es todo lo que les hago recordar y que sean felices.